Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Nuevamente con ustedes en este programa, en Charlas con John Hernández, con el único ánimo de traerles el mensaje de la palabra de Dios que nos induce a una mejor forma de vivir para evitarnos contrastes difíciles de resolver como los que estamos viviendo en estos tiempos peligrosos, de mucho peligro, porque nosotros verdaderamente estamos rodeados de lobos rapaces. Entiendan bien el término, lobos rapaces. Y es por eso que nosotros debemos de buscar la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, porque de lo contrario podemos nosotros vivir. De lo contrario, estaremos nosotros reducidos a una cantidad de vejámenes como los que acabamos de nosotros de oír de las diversas personas que se encontraban secuestradas y las que aún quedaron allá en la selva, ¿ya? Es por eso que nosotros recomendamos la palabra de Dios, porque uno no sabe qué le puede suceder en cualquier momento. Por eso debemos de anticiparnos en este mundo tan lleno de maldad, para que nosotros podamos resistir la hora mala que nos puede llegar en cualquier instante. Queda constatado que la palabra de Dios es la única que da vida a pesar de estar metidos en esas tribulaciones terribles, de soportar un medio hostil como es vivir en medio de una selva rodeado de plantas, animales agresivos, de manera que para poder uno resistir todas estas pruebas a las que todos nosotros vamos a ser sometidos, debemos de estar preparados para ese combate. El que esté desprevenido se lo va a tragar la tierra. Por eso es indispensable que nosotros no nos burlemos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es para estar haciendo intercambios económicos ni nada de eso. La palabra de Dios es casualmente prepararnos para las circunstancias difíciles de esta vida, para que nosotros podamos ser valientes, esforzados, con ese poder de Dios. Oímos los testimonios de las personas que acaban de llegar, que fueron recuperadas de una forma muy valiente por el ejército
nacional y ellos dan testimonio de cómo se vive de terrible en esos lugares selváticos, donde no hay ni una sola comodidad. Todo es incómodo, todo hace falta. De manera que al oír uno esto, se queda callado, se queda pensativo de cómo quedaron los demás personajes que están allá, que les han cortado la libertad. Hoy día la palabra libertad es la palabra de moda. Está de moda ese término, libertad, porque es lo mejor, es el mejor don que Cristo nos ha dado, la libertad, ser verdaderamente libres. Pero muchas veces, y la mayoría de las veces, nosotros tenemos que ser sometidos a pruebas terribles. ¿Con qué objetivo? El único objeto de esta prueba es doblar nuestro orgullo, nuestra vanidad y volvernos reales. Dejarnos que nosotros miremos ya una vida real, que entendamos que sin ese poder de Dios no se puede vivir en la libertad. Es Dios que nos da la libertad, no hay otro. Él utiliza medios, Él utiliza siempre al hombre, siempre lo ha utilizado para manifestar su gran poder. Ese poder se manifestó muy grande y es una manifestación de poder a todo el mundo, como Él es el que saca de la selva a todas estas personas y los saca de esa prueba terrible. Nosotros, oyendo los testimonios de Ingrid Betancourt, oímos de ella que es la única persona que invoca el nombre de Dios, la única, y le da gloria a Dios por su libertad, porque es lo más importante, la libertad, porque estar uno sometido a los vejámenes terribles de seres sin espíritu, seres que son peores que animales, eso es terrible. Pero ella cuenta que leyendo la palabra de Dios, esa palabra le dio fortaleza, le dio vida en medio de la muerte y la resucitó y la hizo nacer de nuevo, porque ella hoy no es la Ingrid de ayer, ella es una nueva persona, una persona que tiene la capacidad de perdonar al enemigo, una persona
sin odio, sin rencor. Ella perdonó a sus angustiadores, a esos personajes que todo el tiempo, durante 6 años de cautiverio y algo más, la estuvieron torturando. Pero ella, a pesar de todo, ella les perdona. Y lo perdona allí, en el mismo sitio, en el mismo helicóptero, donde estos dos personajes son reducidos y capturados y entregados a la justicia. Pero ella le preguntan qué siente por ellos y la respuesta es: siento un gran pesar por ellos, un gran cariño por ellos, a pesar de que ellos me maltrataron. A pesar de que me maltrataron, siento un gran aprecio y quisiera hablar con ellos para decirles que cambien su forma de vivir, que están muy equivocados. Y ella dice que se siente más contenta que ellos estén allí, aunque prisioneros, porque la prisión que también recibían en esa selva, porque también en una selva uno es otro prisionero más, que acá puede tener la oportunidad de recibir esa libertad. Por eso es importante la palabra de Dios. Allí nos damos cuenta que ella no tuvo que donar nada material, nada material. Lo que tuvo que hacer ella fue pedirle perdón al Señor, abrir la palabra de Dios, leerla, entenderla y transformarse en una nueva Ingrid. Esta Ingrid que ha llegado no es la Ingrid de antes, es una nueva Ingrid. Ingrid con Cristo, Ingrid de perdón, Ingrid de no venganza, Ingrid de no rencor, una nueva mujer, gloria a Dios. Y eso comprueba aquellos que vienen haciendo críticas, que la palabra de Dios fue escrita por hombres, que la palabra de Dios no sirve para nada. Escuchen el testimonio, escuchen la forma de expresarse esta mujer a través de los medios de comunicación. Allí demuestra que de ella sale un espíritu de amor, no un espíritu de odio. Y esto es lo que todos nosotros debemos de aprender, en vez de estar haciendo un poco de cosas externas que a nada conducen, a nada. Esto es ciertísimo. Dios ya nos ha dejado libres y tenemos ese poder de Dios para resistir con gozo cualquier tribulación. ¿Qué más que lo que acabamos nosotros de ver y de oír? Hoy mismo en la República Francesa se están dando
un gran recibimiento a Ingrid. Se le está brindando un gran recibimiento. Y ella es una mujer llena de humildad. La arrogancia se le quitó. Ya no es arrogante, ya es una persona humilde. Aun cuando todo el mundo la aclama, ella se vuelve más humilde, porque eso lo aprendió de Dios. Dios le enseñó a ser así. Ella no era así. Pero hoy día que el mundo la aclama, ella es humilde. Su arrogancia se quedó en la selva. Allá se quedó la vieja Ingrid. Y salió una nueva Ingrid. ¿Por qué? Porque se tiene fe en esa poderosa palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es para uno volverse un fanático, un religioso más. No, la palabra de Dios es para recibir esa transformación, esa nueva mujer que hemos visto a través de la televisión. Una nueva persona está hablando en este momento al mundo entero. Miremos ahí esa manifestación de la existencia verdadera de ese Dios todopoderoso, que únicamente nos exige que nosotros volvamos a Él y que seamos amigos de Él. Y Él alejará de nuestra tienda toda aflicción. Se va. Y nos hace verdaderamente libres. Ella no solamente quedó libre de la opresión del maligno, de la selva, no, ella quedó libre en su alma, un alma libre. Espiritualmente ella está siendo libre, se siente libre espiritualmente, porque este es el objetivo de la palabra de Dios, llegarnos a nuestra conciencia, y nuestra conciencia está en el alma, y esa conciencia se lava con la sangre del Señor, lava nuestra conciencia y nos saca la muerte de nuestro interior y quedamos vivos con esa libertad que Cristo nos ha hecho libres. Y por eso es que le estoy diciendo que esto sucedió allá en la selva, allá donde no hay ninguna imposición de mandatos de hombres, no hay. El único mandato que hay verdadero es la palabra de Dios. Démonos cuenta de ese detalle. O Ingrid allá en la selva iba a algún lugar a reunirse con los demás, que le enseñaran un poco de mañas, un poco de cosas raras, un poco de argumentos humanos. Si ella hace eso, no es transformada. Había venido la misma Ingrid, a pesar de estar
allá en la selva. Pero en la selva no hay eso. En la selva se siente esa soledad, esa tranquilidad, para que si nosotros creemos en el poder de la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que nos levanta, hermanos. No creamos en ninguna cosa más, es la palabra de Dios, porque ya Dios hizo todo por nosotros, nos ha dejado completamente en condiciones de resistir cualquier tribulación, cualquiera, por dura que sea. Miren, si uno se pone a mirar la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene una serie de enseñanzas, las cuales ninguna de esas enseñanzas es para la carne, ninguna. Todas son para el alma. Porque todas las almas son de Dios. Y Él quiere que esas almas regresen de donde salimos. Regresemos después de ser probados. Después de ser probados, nosotros regresamos. Entonces, pero la única manera de regresar es que seamos valientes, seamos esforzados. Para resistir las terribles tribulaciones que vienen, no solamente al que está secuestrado en la selva, sino que nosotros estamos secuestrados porque nosotros no tenemos el poder de Dios y por consiguiente quedamos encerrados, quedamos atados y quedamos esclavizados de la maldad. Entonces, el Señor Jesús Cristo, con su muerte, nos quitó esa esclavitud y nos dio esa libertad. Por eso nosotros hoy día somos libres. Somos verdaderamente libres. Y nadie, absolutamente nadie, nos tiene que venir a poner imposiciones. Nadie. Si Dios no nos la coloca, menos lo debe ser el hombre. El hombre no puede venirnos a esclavizar, a darnos mandatos de hombres, que hagamos esto, que hagamos lo otro para poder salvarnos. Nada, eso es puro cuento. Usted encuentra la salvación en la palabra de Dios no más. Busque la palabra de Dios y en esa palabra va a encontrar su salvación, así como la encontró Ingrid. Así la podemos encontrar todos. Todos podemos ser transformados. En el mismo evangelio, nosotros podemos leer. Nosotros podemos leer y encontrar. Por eso dice
el Señor, escudriñad las Escrituras, porque en ellas encontrarás la vida. Hay que escudriñar. Usted tiene que coger la palabra de Dios de mismo, abrirla, leerla, estudiarla, pedirle a Dios que le revele lo que está estudiando, pedir la revelación. Y entonces, si usted pide, Dios le va a conceder. Él le concede todo lo que usted quiera. Mire, hay un ejemplo, otro ejemplo de mujer fuerte, valerosa, que ha resistido grandes tribulaciones. Es mi hermana Fanny. Fanny es una mujer que recibió la noticia del oncólogo que tenía cáncer en el seno. Y de ahí comenzó una lucha terrible, una lucha contra la muerte. Pero ella únicamente confía en la palabra de Dios. Ha confiado únicamente lo que dice la palabra. Di la palabra y mi siervo será sano. Porque es a través de la palabra de Dios. No es a través de otra cosa. No es, hermano, entiendan esto. Di la palabra. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado que ese cáncer peligroso la llevó a que le sacaran todos los ganglios, un vaciado de ganglios, para que ese cáncer no le fuera a esparcir por todo el cuerpo y fuera a invadirla. Desde allí comienza la agresividad de esta terrible enfermedad. Ella soporta todo esto, se le hincha todo su cuerpo, le producen terribles dolores, la someten a radioterapias. Esas radioterapias no son efectivas. Luego le cambian el tratamiento a quimioterapia. Y todos estos tratamientos son agresivos, terribles, con consecuencias todos mortales. Y ella, como una mujer valiente, esforzada, resiste la quimioterapia hasta la última. Y le hacen un examen después de todo esto y de haber confiado únicamente en el poder de Dios, en la palabra de Dios. Le advierten que ese cáncer se ha logrado controlar, que está controlado. Pero estas enfermedades y los medicamentos producen consecuencias también terribles. Los pulmones se le llenaron de agua y ha sido sometida a otro tratamiento para sacar todo este líquido de los pulmones. Pero Fanny está allí firme en la palabra de Dios, firme, confiando en esta palabra,
en este poder de Dios, porque es una mujer valiente, esforzada, que no fue en busca de milagros ni de manifestaciones de ninguna clase. No, ella no necesitó de eso. Ella necesita el poder de Cristo en su vida. Y el Señor la deja libre. Y después de estas tribulaciones, dice el Señor, viene días de gozo para Fanny. Porque superó la prueba terrible de fuego, así como superaron la prueba de fuego los 3 amigos de Daniel. Los amigos de Daniel superaron la prueba de fuego. Ellos no dijeron, nosotros renegamos de Cristo, pero no nos tiren en el horno. No, tírenos al horno, que nosotros sabemos en quién hemos creído, en el más poderoso de todos, le decían al faraón, a Nabucodonosor. ¿Y qué? Resistieron la prueba de fuego. Y no solamente estaban los 3 solos allá, sino que allá estaba también el Señor Jesús Cristo acompañándolos a ellos. Eran 4. Y ellos dijeron, echamos 3, pero en el horno hay 4. ¿Y por qué ese 4.º hombre allá? Pues es nada menos que el cumplimiento de la palabra de Dios. Yo estaré con vosotros donde quiera que tú vayas, donde quiera que te sucedan las tribulaciones, allí yo estaré contigo. Entre más tribulaciones, yo estoy más contigo. Pero la gente no sabe manejar las tribulaciones. Ahí mismo corren, que le hagan señales, prodigios y milagros. Eso no es, pégate del poder de la palabra de Dios. Di la palabra, es diciendo la palabra, confesando la palabra de Dios, cuando tú vas a resistir la prueba de fuego terrible a altas temperaturas, porque el Señor dice en su palabra que seremos probados como el oro en un crisol a altas temperaturas. Hermano, nosotros estamos aquí es siendo probados. Las pruebas. Nosotros no venimos aquí a jugar ni a jugar al Evangelio. No. El Evangelio es el pensamiento de Dios para con nosotros y tenemos que respetarlo, no abusar de él, no engañar a través de él a nadie, sino verdaderamente aplicar la palabra de Dios cuando verdaderamente se necesita. Allí está el Señor con nosotros. No te dejará ni te desamparará. Lo acabamos de comprobar con Ingrid y con todos los que regresaron, los capitanes, los tenientes, subtenientes, los sargentos, los cabos, todo este ejército que estaba allá, han venido con otro pensamiento, han llegado con otra forma de pensar. ¿Por qué?
porque el Señor los ha llevado a trabajarles su mente y a convertirlos en seres valientes, en seres esforzados, en personas que resistieron esa prueba tan dura, en ese horno de la selva. Allá estaban ellos, pero estaba también el Señor Jesucristo, porque Él no nos desampara. Él está con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Allá está. Es una demostración de ese gran poder de Dios. Así que nosotros de ahora en adelante vamos a aprendernos de la palabra de Dios. Hermanos, comienza tú a escudriñar las palabras de Dios verdaderamente, pero tú, con tu familia, comiencen a analizarla, porque la palabra de Dios no es lo que se está creyendo que es. Eso no es. La palabra de Dios es para que nosotros todos tengamos una mejor vida y podamos resistir cualquier tribulación, cualquier prueba a que seamos sometidos. Si nosotros buscamos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice en Colosenses, en el capítulo 2, tenemos allí escrito una palabra en la cual Dios nos dice que Él ya hizo todo por nosotros, pero que nosotros no queremos aceptar una realidad. Es una realidad. Nosotros somos rebeldes. Esa rebeldía se ve manifestada. ¿En dónde? La rebeldía se ve manifestada cuando el hombre rebeldemente dice: construyamos una torre que llegue hasta el cielo, que nos conduzca a nosotros al cielo. Mediante esa torre podamos nosotros llegar al cielo. Pero miren, esa rebeldía no es la verdadera forma de llegar al cielo, porque Cristo vino a este mundo. Lo que pasa es que la gente no ha estudiado bien, no se ha concentrado bien en la muerte de Cristo en la cruz, que es grandísima, poderosísima. De allí resultaron una cantidad de fundamentos súper especiales para cada uno de nosotros. El que no tenga, no conozca lo de la cruz, está fuera del alcance de Dios. Por eso en Colosenses 2, 13, 14, 15 y siguientes nos habla de el engaño que hay, que hace el hombre a la iglesia del Señor, al evangelio de Cristo. Entonces nosotros no necesitamos de tantas cosas, de tantos impuestos, imposiciones humanas. No, la salvación de Cristo no necesita de ninguna cosa de esas. Necesita es su cumplimiento de la palabra, no más. Mire, Fanny cumplió, sigue cumpliendo, y Dios la libró de la muerte. Y Fanny hoy vive, está allí, viva. Por eso que nosotros, a través de todos estos ejemplos,
que vemos en ellos el poder de Dios actuando en esas vidas que están a punto de morir y Dios los recupera. Eso es grandioso. Por eso nosotros alabamos, glorificamos únicamente al poderoso Cristo de la gloria, no más. Leamos en capítulo 2 de Colosenses, el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Entonces, si usted lee y entiende esto, nosotros estábamos muertos en la incircuncisión de la carne. Nosotros no éramos y no carnales, todo era carne, como está el mundo hoy. Corre hacia la corriente de este mundo y se arrastra por la carne, porque no han recibido todavía esa circuncisión a través de esa cirugía, de esa operación que Dios hace a través del poder del Espíritu de Cristo para sacarnos a nosotros todos esos apetitos carnales y cambiárnoslos por una mente espiritual. Ella hizo eso en la cruz, porque nosotros estábamos muertos. Pero preguntémonos, ¿hoy estamos muertos? ¿Tú estás muerto todavía? ¿Sigues muerto? Mira ese ejemplo que uno escucha, por eso tenemos que escuchar bien el ejemplo de lo que decía Ingrid cuando le preguntaron si a ella la habían violentado sus secuestradores, porque ella, para que le dieran los medicamentos, tenía que hacer intercambios, cigarrillos por medicamentos, pero después le exigían otras cosas más a ella como mujer, todos estos infames. Cuando le preguntan eso, ella dice: yo desde la escotilla, desde el helicóptero, miraba la selva en donde se quedó todas estas circunstancias negativas se quedaron allá, porque yo estaba allá muerta, pero ahora he vuelto a vivir, he vuelto a nacer, soy una nueva criatura. Todo eso quedó allá, en la selva, porque Cristo vino y la circuncidó. Ya, ella, todos. Hermanos, esto es lo que hace el Señor Jesucristo. Pero para esto tendremos que pagar, exigirnos dinero, y exigirnos cosas materiales. No, no. Todo es a través de la muerte de Cristo. Esto ya estaba hecho en la cruz. Cristo pagó allá en la cruz por esto. Para nosotros ser hoy día
tener vida, vida en abundancia, y ya la carne quedar abolida, quedó atrás. Dice ella, cuando yo iba a 2.500 pies de altura, miraba la espesura de la selva y decía, allá quedó todo, allá quedó todo lo de la vieja Ingrid. Aquí va en este helicóptero una nueva Ingrid. Gloria a Dios. Esto es ciertísimo. Entonces, hermanos, ella pagó. Sigamos el 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Oiga bien, Dios quitó de en medio de nosotros todos los decretos, estatutos, mandatos que estaban en contra de nosotros y los clavó en la cruz. O sea que nosotros, ¿qué tenemos que hacer ya? Únicamente creer en estos poderes de Cristo. Y si creemos, Él ya nos regaló todas estas cosas. Todo es, el poder de Dios está a nuestro favor. Antes estaba en contra, ahora está a favor. Leamos el 14. 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿cuál es el misterio más grande de la cruz? Pues nos despojó de esos principados, de esos potestades, y hoy somos verdaderamente libres. Ese fue el trabajo que hizo Cristo en Ingrid allá en la selva. La despojó del poder de los principados, de las potestades. Ya, y esos espíritus malignos nunca más la volverán a atormentar. Jamás en su vida. Ella ya es una nueva criatura. Así todos nosotros fuimos despojados de principados, de potestades, pero aún estamos diciendo, es el diablo el que me habla, es el diablo el que me... ¿Cuál diablo? Si usted está sin diablo ya fue despojado. Cristo lo despojó en la cruz. Hermanos, miremos la realidad de la vida que se está viendo a nivel mundial hoy, ese poder de Dios. El poder de Dios se está viendo hoy a nivel mundial, para que todo el mundo entienda que Dios es el único soberano y poderoso que rige nuestra vida. Los esperamos el próximo viernes a esta misma hora en Charlas con John Hernández. Que tengan un resto de día feliz.